Volvió a hablar Gerard Piqué. Una de las partes más divertidas, por cierto, de esta entrevista que dio recientemente es que dice que ya no necesita dar entrevistas, ni le gusta mucho dar entrevistas, pero lo que hace ahora Gerard Piqué, lo que se recupera de su lesión es dar entrevistas. Y nosotros se lo agradecemos porque por lo general nos da mucho de qué hablar. Lo vamos a platicar con Alex Pareja, Richard Méndez, Rodrigo Fáez. Bienvenidos los tres. Hay una parte también de esta entrevista que creo que a muchos nos hizo decir, ¿ah? Y tiene que ver con Pep Guardiola. Vamos a ir leyendo fragmento por fragmento algunas de estas declaraciones de Gerard Piqué y tiene que ver con su relación con Pep. Dijo, sufrí en la última temporada con Pep en el banquillo. El tema Mourinho desgastó mucho, llegamos a un punto de tensión con Guardiola importante y a un punto de tensión del vestuario en general. Esto lo dijo al programa La Sotana. Acá ve esta parte que a mí me llamó particularmente la atención. Pep quería tener el control absoluto de lo que pasaba. Yo en aquella época empecé a salir con Shakira y la relación con Pep cambió. Ahora la relación es perfecta. Me imagino que se refiere a Pep y pues supongo que a Shakira también. Pero ¿por qué demonios, Rodrigo Fáez? ¿Por qué demonios se desgastaría la relación de Pep Guardiola con un jugador cuando anda con una celebridad como Shakira? Como alguna vez insistió David Beckham, que le pasó con Sir Alex Ferguson cuando empezó a andar y a ser novio de Posh Spice. En las sabias palabras de Mourinho, ¿por qué? ¿Qué? Efectivamente, que luego nos lo haga Alex Pareja, que se le da bastante mejor que a ti, que a mí. Pero bueno, ¿qué tal, Mauri? ¿Cómo estás? Bueno, básicamente porque de aquella hay una frase que creo que confirma todo lo que dijo Piqué en esta entrevista a La Sotana, que también es cierto que una cosa es leerlo y otra cosa también escuchar lo que dijo por el tono, por el contexto, que es muy desenfadado, muy casual, pero efectivamente dijo eso. Y hay una frase de Guardiola, justo en la rueda de prensa de despedida del Fútbol Club Barcelona, en la que el propio Pep dice, me voy porque si no nos acabaremos haciendo daño, ¿no? Y entonces se refiere un poco a esto Piqué y también Guardiola se refería a esto, es decir, Guardiola tenía el miedo a que justo en ese momento, que era el momento del mejor Barça seguramente de la historia, con aquel triunfo en Wembley, con Villa, con Pedro, con Messi, con Alves, con el propio Piqué, con Puyol, que seguramente sea una de las mejores, si no la mejor versión del Barça de su historia, se combinaba un poco también con el éxito internacional más allá del club, con la selección española, y entre lo que es el éxito futbolístico y el éxito de un chico guapetón, resultón, como es Piqué, hubo un temor desde Pep Guardiola en su entorno de que se le fuera un poco la cabeza a Gerard Piqué, que efectivamente tenía, y bueno, y de hecho sigue teniendo algún que otro tramo de la temporada en el que no está, digamos, que sí, pendiente del fútbol, pero no tanto como debería, ¿no? Entonces, ese temor que tenía Guardiola es lo que cambió y a lo que creo que se refiere Piqué, porque por lo menos por la parte del entrenador así fue desde entonces, ¿no? Y sí que es cierto que han madurado tanto Piqué como Guardiola con los años y la relación que tiene es perfecta ahora, pero sí que es cierto que de aquella todo viene de ese miedo o ese temor del propio Pep Guardiola a que se le fuera un poco la castaña al propio Gerard Piqué para intentar mantener los pies en el suelo, no solo de Piqué, sino del resto de los jugadores, ¿no? Ahora, cuando habla de la parte del desgaste, en toda esa rivalidad que se generó, Alex, con el Real Madrid de José Mourinho, que alcanzó niveles incluso de afectar la relación de futbolistas en la propia selección española. Y son famosas las conversaciones de Vicente del Bosque para tratar de acercarlos a Casillas con Xavi, a Casillas con Iniesta, para tratar de que esa rivalidad no afectara después el rendimiento en la selección española. Pero cuando pensamos en los grandes éxitos de este Barcelona, probablemente marcó un antes y un después en la parte deportiva. En la parte interna parece que conforme pasa el tiempo nos enteramos de estos desgastes, ¿no? Y estas rupturas que te imaginas, y esa es parte de mi pregunta, que es por lo que Pep Guardiola al final del día dijo, prefiero empezar de cero en otro lado antes de que esta bomba me explote en las manos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hay que entender todo el contexto. No solamente Guardiola tenía que aguantar la presión de tener que controlar a ese corral que ya ha descrito Rodri, con todos esos futbolistas, con todas esas personalidades, sino que también la presión con esa rivalidad que yo prácticamente no lo he vuelto a ver a nivel de intensidad y de odio, en la presión que llegaba de Madrid y del Madrid con Mourinho en el otro lado del altavoz era muy complicado. Y además, yo que vivía en Barcelona todavía en aquella época,
Guardiola estaba preocupado por la influencia, no que Piqué se descarriara, por la influencia que Piqué pudiera tener en otros futbolistas. Y empezando por su pareja de centrales, con Carles Puyol. Carles Puyol, hasta que volvió Gerard Piqué tras pasar por el Manchester United, tenía la novia de toda la vida, del pueblo, y bueno, era un hombre que estaba centrado única y exclusivamente en el mundo del fútbol. Coincidencias o no, cuando Piqué se hace íntimo con Puyol, Puyol deja a la novia de toda la vida y eso tampoco le gusta demasiado a Guardiola, que era muy del estilo de Sir Alex Ferguson, de tener a sus jugadores controladitos. Si se pudiera ser con una novia formal de tiempo, pues mucho mejor. Añade también en esta ecuación a Cesc Fàbregas, que es otro de los futbolistas que sacó de quicio a Guardiola, el famoso clan Moc Moc. ¿Os acordáis? Estoy hablando de la prehistoria de Twitter, pero hace 10 años Piqué, Puyol y el propio Fàbregas se hablaban entre ellos con esa bromita, con el Moc Moc, que supongo que es, bueno, acelera, arranca que te estás despistando, ¿no? Entonces, era un ecosistema muy complicado de llevar, y añadirle a todo esto que en esa ecuación también estaba un Leo Messi que con 10, 12 años menos era mucho más permeable a la influencia positiva y también negativa de sus compañeros alrededor. Recordad también el cordón sanitario que le monta Leo Messi, que le monta Guardiola a Messi, nada más llegar. Ronaldinho fuera, Deco fuera, a este no me lo descarríen. Ese era el principal miedo que tenía Pep Guardiola. Dejadme que os diga que la entrevista hay que contextualizarla, es en un espacio muy gamberro, muy, muy desenfadado. A mí es un programa que me encanta, La Sutana. Yo de hecho soy patrón y les pago muy gustosamente mi suscripción, porque la verdad que me parece un grupo de chicos extremadamente brillante y que saben enfocar el fútbol de otra manera, de una manera mucho, mucho menos dramática. Entonces ahí es normal también que Piqué se suelte, pero claro, os lo recomiendo, si a poco que entendáis un poquito el catalán, La Sutana es un programazo. Si no lo podemos practicar contigo, claro, ya nos ayudas en dónde andamos bien y en dónde andamos mal. Esa temporada, el Barcelona se ve en semifinales, esa última temporada 2011-2012, se ve en semifinales de Champions con Chelsea, termina segundo en la liga por debajo de los 100 puntos del Real Madrid, pero Messi acaba 50 goles en el 73 goles totales. ¿Había manera de salvar la relación Guardiola, jugadores, club, Richard, de alguna manera medio resetearla y tratar de encontrar otros 2, 3, 4 años de éxito deportivo? ¿O eran demasiadas las complejidades de las relaciones interpersonales en ese club que era necesario que se fuera el entrenador? Yo creo que es algo que siempre lo tuvo claro Guardiola. Guardiola es la clase de técnico que necesita tener todo manejado, todo bajo su lupa permanente y constante. Es como ese padre que no es un dictador, pero que sabe qué están haciendo sus hijos y dónde están en cada hora del día. De aquella época uno recuerda que Guardiola incluso implantó aquello de que el equipo tenía que desayunar juntos siempre en la sede del club. Entonces tocaba a los jugadores salir de su casa temprano para ir primero a desayunar con sus compañeros. Era una forma en donde ya Guardiola empezaba precisamente a ir convirtiendo al equipo en esa otra familia y en él ser ese padre, esa cabeza de la familia y seguir adelante. Guardiola incluso, no solamente en Barcelona, recordemos cuando llega al Bayern Múnich, donde tiene quizás su primera piedra en el camino, es por tratar él de manejar y de administrar y estar encima de todo lo que iba a ser el cuerpo médico del Bayern, y logró que destituyeran al médico del Bayern que tenía, no sé, más de una década trabajando con el club bávaro. Forma parte de esa característica de Guardiola. Por eso el propio Guardiola entendía que esa relación dentro del Barcelona, en cierto modo, con las condiciones que estaban dadas por la lucha con el Real Madrid, José Mourinho, que fue una lucha que llegó incluso a la selección española, sabía que en algún momento iba a terminar por quebrar. Y yo recuerdo que Guardiola en Barcelona renovaba por cada año nada más. No era que llegaba y se sentaba y aceptaba un contrato a 2 o 3 o 4 años. No, era anual, porque igualmente yo creo Guardiola estaba haciendo esa evaluación permanente de lo que era esa relación del vestuario hacia él y obviamente del bien para la institución. Creo que eso siempre lo supo hacer bien Pep Guardiola, por su característica, por ser alguien que quiera manejarlo todo, porque es alguien que quiere entender todo. También él conocía hasta dónde podía llegar esa capacidad y ese deseo de manejar y administrar todo, incluso hasta el aspecto más personal de un jugador. Así que la verdad que
yo no creo que en ningún momento esta relación hubiese podido llegar a extenderse mucho más en el tiempo. Creo que Guardiola estaba consciente de eso y por eso partía del mismo la idea siempre de aceptar solamente contrato por un año con el Fútbol Club Barcelona. A ver, Rodri, una pregunta dividida en dos partes, porque yo también cada vez que escucho hablarlo a Piqué, siento que ya está en campaña presidencial para eventualmente acabar siendo el presidente del Barcelona, que muy seguramente lo va a hacer, no sabemos si más pronto o tarde, pero lo va a hacer. Dentro de esa misma conversación hay un par de señalamientos que creo apuntan para el presente y el futuro del equipo. El primero tiene que ver la defensa que hace de Umtiti diciendo que es un profesional, que él se ha mantenido trabajando como debería de serlo, más allá que la impresión del público en general es otra sobre Umtiti. Y el tema cuando le preguntan si es Bartomeu el peor presidente de la historia, dice, no sé si de la historia, pero de lo que yo he visto probablemente está ahí. ¿Cuánto impacto tienen las palabras en medios y en foros como este de Gerard Piqué para adentro del vestidor, adentro de la institución? Y si esas palabras, que es la segunda parte de la pregunta, pueden realmente comenzar a levantar espíritus, levantar ánimo y eventualmente llevarlo a la presidencia del club. Yo creo que está claro que Gerard Piqué, al igual que pudo pasar en su día con Sergio Ramos, con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, tiene mucha ascendencia en el vestuario culé con cualquier directiva, y eso es un hecho. O sea, pasó con Bartomeu, Josep María Bartomeu, y ahora con Gerard y con Laporta vuelve a pasar otra vez. Sí que es cierto que obviamente todos y cada uno de los vestuarios de cualquier equipo de fútbol tienen algo de ascendencia porque siempre recomiendan, y porque también es cierto que muchas direcciones deportivas agradecen ciertos puntos de vista distintos más allá del de los despachos, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que Piqué siempre ha sido clave, incluso la etapa de Guardiola, que yo la conozco muy bien con aquella rivalidad con Mourinho, porque precisamente Puyol, Xavi, Iniesta, Villa, Piqué, más luego el sector del Real Madrid, fueron los que salvaron un poco a la selección española por todo lo que no mucha gente sabe, pero sí unos pocos conocemos. Y en el aspecto de Josep María Bartomeu, digamos que esa ascendencia se le volvió en contra al propio presidente del FC Barcelona. ¿Por qué? Dirán muchos. Primero porque desde el FC Barcelona nunca se creyó, desde la directiva, mejor dicho, de Josep María Bartomeu, nunca se creyó en nada de lo que pasa en el terreno de juego. De hecho, os voy a decir una cosa abiertamente. Sandro Rosell fue el que no quiso renovar a Guardiola y no viceversa, que se vende muchas veces como que Guardiola se fue y tal. Bueno, Guardiola se fue obviamente porque nadie de la directiva anterior de Josep María Bartomeu, es decir, Sandro Rosell, quiso renovar a Guardiola. Luego, Josep María Bartomeu sí que es cierto que tuvo el oasis de Neymar, Suárez y Messi para conseguir aquella Champions, pero el resto ha sido una travesía por el desierto, desoyendo muchas veces cánticos de sirena que venían desde el banquillo, y también obviamente con ese temor o ese miedo de que las palabras de Piqué delante de los medios de comunicación siempre pesaban muchísimo más, tanto dentro como fuera, que la propia palabra de Josep María Bartomeu. Y eso es lo que ha condenado al propio presidente a salir del FC Barcelona, encima después de la gestión horrorosa que ha hecho. Y obviamente Piqué no es tonto, y Piqué lleva 3-4 años haciendo campaña, sembrando para dentro de un tiempo, no sabemos si a medio, largo o muy largo plazo, presentarse como presidente del FC Barcelona. Y yo, y esto ya es opinión y no información, estoy seguro que lo conseguirá cuando él quiera, ¿no? Lo que sí creo que nos deja cada día un entendimiento más, una aportación más, es que ese vestidor del Barcelona, Alex, para cerrar contigo, nos queda un minuto nada más, pero al final del día, si va a salir adelante, va a depender mucho más de adentro de ese vestuario, futbolistas, más allá de lo que dirigentes y técnicos, en este caso, Koeman, puedan hacer. Sí, es que el poder, y ese es uno de los males que han llevado al Barcelona a esta situación lamentable, ¿no? Que el poder no lo tenía Bartomeu, el poder lo tenían los futbolistas, y es que si el propio Piqué fue el que, y no estoy hablando del terreno de juego, fue el que negoció el acuerdo con Rakuten, con el patrocinador principal de la camiseta. ¿Qué autoridad puede tener Josep María Bartomeu? Acordaos que Piqué también llamó titella, que quiere decir marioneta en catalán, a un periodista muy de la cuerda de Josep María Bartomeu, porque está el escándalo del Barçagate. Es que al final estos futbolistas, cuando quisieron, después de sacarle a Bartomeu, y eso también hay que reprochárselo a ellos, los mejores contratos que hubieran podido arrancar en cualquier otro lugar, después de convencer a Bartomeu de que les hiciera firmar unos contratos que no iban a conseguir en ningún otro sitio, entonces después sí que empezaron ya a enfrentarse cara a cara con el presidente, que también se lo buscó, con esas tretas sucias, con esas jugarretas a través
de las críticas en redes sociales. Entonces, claro que tienen muchísimo poder, claro que Piqué ahora mismo hace de capitán, incluso apoyando a un Umtiti que no tiene defensa ninguna, y esto es una muestra más de que al final la transición en el Barcelona no será completa hasta que estos jugadores, los de pesos pesados, las vacas sagradas, abandonen el vestuario. Hasta entonces van a tener peso y decisión e influencia en todo lo que pase en el vestuario y en el terreno de juego del Barça. Por cierto, si querías Mourinho, aquí tienes Mourinho. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué Shakira está con Piqué? Porque llevaba UNICEF a la camiseta y porque era más guapo. ¿Está claro? Es un hombre de 1000 talentos. No veo cómo podamos seguir este segmento después de ese derroche de arte.